cuando dice escandalizar es abandonar. Aunque los demás se abandonen, Jesús, yo no te voy a abandonar. Yo, Pedro, no te voy a abandonar. Y esto es lo que Pedro sentía y creía en el momento. Pero Jesús le revela que antes que el gallo cantare, le iba a negar 3 veces. Después en el versículo 52, más adelante, mismo capítulo, o 51 más bien, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, esto es cuando lo fueron a arrestar a Jesús, extendió la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿De quién estamos hablando? De Pedro. Estamos hablando de Pedro. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Fíjense la reacción de Pedro de querer rescatar a Jesús, de querer que no lo capturaran. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada parecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Bueno, eso es lo que estamos viendo, hermanos. Podemos seguir leyendo. Podemos ver cómo es la reacción de Pedro, ¿verdad? De querer salvar a un Jesús, a su maestro con el que andaba. ¿Cómo que llegan ahorita en la noche y se quieren llevar a mi maestro? Y vienen, como hoy comúnmente vemos a los soldados, cuando el gobierno manda a los soldados a reprimir a las manifestaciones. No lo hacen a la vista de todos, no lo hacen sino lo hacen cuando cámaras están apagadas, cuando nadie está viendo o cuando realmente se puedan salir con las suyas. Y así lo hicieron con Jesús, hermanos. Lo hicieron de esta manera, ¿verdad? Pero Pedro quería luchar con espada. Y Jesús le responde, ¿qué no puedo yo orar a mi Padre para que me venga y me proteja y me salva de esto? Pero la intención de Jesús no era eso. Por eso Pedro estaba listo para morir por un Jesús que él imaginaba, pero no por el Jesús que era y venía a salvar al mundo. El pensamiento, hermanos, de Pedro fue retado repetidamente. Muchas veces fue retado por las cosas que Jesús dijo o dejó de hacer. Miren, fue retado el pensamiento de Pedro por medio de las cosas que Jesús enseñó. Eso fue una cuando en Mateo capítulo 15, versículo 11 al 15 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y podemos seguir leyendo, vemos cómo les explica, ¿verdad? Esta parte donde le quería decir que lo que salía de la boca, o sea, del corazón, los malos pensamientos, eso era malo, más que lo que se comía. Esto es lo que está explicando Jesús. Con este pensamiento, cuando preguntan los discípulos, cuando pregunta Pedro, ¿verdad? Es tratado su pensamiento. A veces nosotros queremos pensar de una cierta manera, o pensamos de una cierta manera, hermano. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios?
nos reta a decir, mira, tú piensas de esta manera, pero yo lo digo o lo quiero de esta manera. Y aquí está mi palabra para demostrarlo. No lo vemos a diario, no lo vemos a diario con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, nuestros familiares. ¿Qué dicen? Pues yo me quedo aquí en mi casa, que Dios está en todas partes. ¿Sí no dicen eso? Es que aquí yo me comunico con Dios. Y es que aquí Dios me bendice. Y empiezan a argumentar conforme ellos creen o piensan que es correcto. Pero no quieren ir a la Biblia a darse cuenta qué es lo que Dios quiere para ellos. Y cuando lo empiezan a ver, ¿qué es lo que hacen? Muchos de ellos hacen y cierran. Cierran la Biblia. Y dicen, no, esto no es para mí. Ese no es el Dios que yo estoy pensando. Que el Dios que yo creo. Fue también retado el pensamiento de Pedro, hermanos, por las cosas que Jesús dijo o no hizo. Y esto, volviendo a la cita de aquello que Pedro cortó la oreja, volviendo a esa misma narración, vemos que Pedro que cortó la oreja del soldado, pero Jesús no le pidió nunca a Pedro, nunca le dijo, Pedro, saca tu espada y córtale la oreja o mátalo, porque desde un principio lo hubiera hecho Jesús. Y esas cosas que a veces Pedro quería hacer, o esos pensamientos que tenía, fueron retados con los pensamientos de Jesús, o con las acciones de Jesús, o con lo que Jesús no hizo. Porque él dijo, ¿acaso no podía yo mandar a mi padre que orar a mi padre para que me trajera legiones de ángeles y me protegieran? También de esa manera fue retado. Fue retado también, hermanos, una más, fue retado por medio de las cosas que Jesús le dijo. También fue retado el pensamiento de Pedro por medio de las cosas que Jesús le dijo. Vayamos a Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, que ya lo leímos. Vamos a volver a leer. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Bueno, esta cita ya la leímos. También por este pensamiento de Jesús, esto que dijo Jesús, pues fue retado el pensamiento de Pedro, ¿no? Pedro quería que no fuera, pero Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Otra cita sería el capítulo 18, el versículo 21 y 22 del mismo libro de Mateo, hermanos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Y dice Pedro, hasta siete. Y el versículo 22, hermanos, fíjense la respuesta de Jesús, cómo reta al pensamiento de Pedro. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Y qué significa esto, hermano? ¿Qué lección le da Jesús a Pedro aquí? ¿Cómo reta el pensamiento de Pedro, nuestro Señor Jesús? ¿Qué significa 70 veces 7? Que siempre debemos de perdonar. Siempre debemos de perdonar. Otra cita más, en el capítulo 19, el mismo libro, ¿verdad? En el capítulo 19, en el versículo 27, en adelante dice, 19, 27 en adelante, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Fíjense lo que Pedro responde o pregunta. He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Versículo 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Vemos, hermanos, cómo el pensamiento de Pedro dice, pues a ver, Jesús, yo he dejado de pescar, yo no soy pescador, te sigo ahora, pero ahora que te sigo y también los otros 11 que te seguimos, ¿qué vamos a recibir si hemos dejado todo? Y la respuesta del Señor Jesús fue la que acabamos de leer. Fue de la manera que también fue retado el pensamiento de Pedro con la respuesta de nuestro Señor Jesús. Y por último, hermanos, que les decía al principio, cuando el pensamiento de Pedro cambió, hermanos, fue para algo bueno, no para algo malo. Cuando el pensamiento de Pedro cambió, fue para algo bueno y no para algo malo. Pedro, en algún momento, cuando estuvo en la barca y vio allá que dice un fantasma y que era el Señor Jesús y que quiso caminar por las aguas, que se hundió, que se llenó de desesperación. Cuando quiso cortarle la oreja al soldado, se llenó de desesperación porque no quería que se llevaran a su maestro. Y podemos ver que en muchos momentos Pedro se llenó también de desesperación. Pero este cambio de pensamiento de Pedro fue a un cambio bueno. ¿Sí? Cambió o le guió de la desesperación a la fe firme. A ser un Pedro con una fe firme. Eso es lo que vemos de Pedro. Vayan a Hechos a capítulo 4, versículo 19 al 20. Hechos capítulo 4. Del 19 al 20. Dice, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. ¿Qué le recuerda esto a una escena anterior, atrás, donde le dicen al mismo Pedro, tú andabas con él? ¿Qué le recuerda? Tú andabas con él. No, yo no. ¿Y empezó a qué? Empezó a negarlo, empezó a blasfemar. Y es cuando lo negó 3 veces. Si fijan a un Pedro de un pensamiento, y ahora leyendo esta cita de Hechos capítulo 4 versículo 19, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Si fuera el Pedro de antes, el Pedro de aquel que huyó y que lo negó 3 veces, ¿qué hubiera dicho? Sí, lo que ustedes digan. Es más, empezaba a blasfemar otra vez. Pero dijo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Reconocía que lo que hizo nuestro Señor Jesús, lo que ellos habían visto y habían oído de nuestro Señor Jesús, era cierto. Era cierto. Y lo creía Pedro. Lo creía tanto Pedro que no les importaba, no le importaba morir. Ese es el pensamiento que cambió Pedro a algo bueno, a un cambio, a un mejor pensamiento. Y quiero, hermanos, concluir.